Bien, continuamos con Administración de Talento Humano. En esta ocasión, la parte 1 del tema número 4, Gestión del desempeño, comunicación, trabajo en equipo y liderazgo en los proyectos de construcción. La gestión del desempeño se realiza para estimar, evaluar el rendimiento global del empleado, del funcionario, del obrero dentro de una empresa pública o una empresa privada. Se efectúa para maximizar el potencial del talento humano. De esta manera, contribuye a el logro de los objetivos estratégicos organizacionales. Esto implica desde la planificación, monitoreo permanente y la evaluación del desempeño de los empleados, establecer metas claras y que sean alcanzables, monitorear, hacer un seguimiento permanente, regular a los empleados, a los obreros, a los trabajadores de cualquier naturaleza y hacer realimentación continua. Eso sirve para que se sientan apoyados. Y por supuesto, la evaluación del desempeño debe ser objetiva, justa y utilizando criterios que cada trabajador conozca. Siendo el talento humano, se administran varios agentes: la política salarial, la liquidación de haberes, los permisos, las altas y bajas de rendimiento, los aspectos disciplinarios, las obras sociales, subsidios, entre otros, que la empresa le da a su trabajador. Esto varía de acuerdo a las nuevas tecnologías de la informática. Es un cambio de perspectiva y de práctica. Busca articular de manera cuantitativa todo lo que puede ser cualitativo y viceversa de la organización, con la dotación, con cualquier aporte que le pueda dar al trabajador, y todo eso debe necesariamente ayudar a alcanzar los objetivos fijados por la organización, donde el talento humano pues es el recurso número 1 para cualquier empresa. En este caso estamos hablando de las empresas que se dedican a la construcción. Y poder. El liderazgo es una actividad que algunos líderes tienen para que puedan influir en otros. En este sentido, para influir de que otras personas, empleados, obreros, trabajadores, colaboren de manera armoniosa para lograr objetivos organizacionales. El liderazgo es una influencia personal que se ejerce en determinadas situaciones. Es el don para guiar, dirigir y hacer que lo sigan. Existen muchos tipos de liderazgo, muchos tipos de líderes. Sin embargo, en esta asignatura estamos revisando de manera somera en un solo tema que nos corresponde. Ampliar todo el tema de liderazgo, pues prácticamente necesita de una asignatura completa. Cuando hablamos de poder, que es esa fuerza para mandar, para dominar, para influir en otras personas, para que hagan toda una serie de acciones sometidas al poder, allí hay que tener mucho cuidado porque a nadie le gusta que lo manden. El mando, pues no es propio del liderazgo. El que es líder lo que hace es que gira instrucciones, que habla de manera armoniosa, pero hace de alguna manera que su influencia actúe entre los trabajadores y que ellos hagan
lo que deben hacer para lograr objetivos. También hay que hablar de la autoridad. ¿Es lo mismo tener autoridad que tener poder? No es lo mismo. La autoridad se lo confiere la ley, lo confiere su cargo desde el punto de vista organizacional. En cambio, el poder no necesariamente, porque le voy a dar un ejemplo muy sencillo. A veces los porteros en cierta organización, siendo solamente vigilante o portero, que su función principal es cuidar, es el resguardo. Esa persona tiene el poder de no dejarlo pasar si usted no le cae bien. Sin embargo, no tiene esa autoridad. Por eso es tan importante cuidarse de la diferencia que hay entre poder y autoridad. Ahora bien, el liderazgo en equipos de alto rendimiento, de proyectos de construcción, si bien es cierto, el liderazgo aplica para todas las situaciones organizacionales, en este caso particular, en los proyectos de construcción, se debe constituir un equipo de alto rendimiento donde exista la sinergia entre todos esos trabajadores. Estos proyectos eh, están caracterizados porque son muy complejos, porque tienen plazos ajustados en cuanto a la ejecución y se necesita de la coordinación entre muchos actores. Y para ello se necesita tener y contar con un líder que también trabaje y que sea parte de ese equipo de alto rendimiento que debe tener ciertas habilidades particulares como la visión estratégica, la comunicación efectiva y no solamente efectiva, sino asertiva para poder transmitir de manera correcta toda la información clara y concisa y debe tener también la capacidad de motivar a ese equipo de trabajo reconociendo los logros y brindando apoyo en todo momento. También debe tener habilidades de resolución de problemas, de identificar esos problemas de manera eficiente y efectiva para lograr mediar con sus habilidades en la gestión de conflictos, mediar y promover un ambiente armonioso. Debe tener conocimiento técnico profundo del sector de la construcción y de los procesos que eso involucra. Generalmente este líder debe ser el ingeniero de obras, el ingeniero de campo. Capacidad de delegación, debe tener la confianza en su equipo de trabajo para poder delegar tareas y de alguna manera ser corresponsable de lo que está delegando. Las estrategias para construir ese equipo de alto rendimiento está en saber seleccionar a esos miembros, estar conteste de que se necesita que tenga habilidades, experiencia y aptitudes para ejecutar ese proyecto. También deben establecerse metas claras y medibles, alcanzables, con plazos definidos. Eso es lo que se llama SMART para cada uno de los trabajadores. Fomentar la comunicación abierta y honesta, que cada uno no tenga miedo en decir lo que entiende, lo que no entiende y lo que debe comprender ese líder en cuanto a comunicación abierta y debe ser una comunicación fluida entre los trabajadores y el líder. No debe existir el miedo. La promoción en cuanto a la colaboración, el equipo de trabajo, organizar actividades de integración y de colaboración entre ese equipo de trabajo. Una de las maneras puede ser al final de las semanas esa integración a través de una reunión de felicitaciones, de reconocimientos. No estamos aquí hablando porque es importante
recordar que en la mayoría de los casos de los obreros de la construcción les gusta al final de la semana. Eso es una cultura que no es recomendable, pero existe, que les gusta beber alcohol y compartir, pero bebiendo, y no es lo ideal. Bueno, también dentro de esas estrategias está brindar capacitación y desarrollo, oportunidades de capacitación, eso seguramente ayuda a desarrollar habilidades y conocimientos en ese equipo. El reconocer y la recompensa, reconocer, recompensar los logros del equipo de trabajo, eso mantiene la motivación y el compromiso. El reconocimiento y las recompensas deben hacerse en público. Siempre la llamada de atención y la reprenda, eso sí hay que hacerlo en privado. Eso es importante saberlo y reconocerlo y hacerlo. Ahora bien, pasando a la comunicación, que es la transferencia de información a través de mensajes, donde hay un emisor y hay un receptor. Y entre ellos se debe comprender el mensaje. El ambiente o lugar donde se da la comunicación, eso también influye. Un ambiente saludable no es igual una comunicación donde, por ejemplo, haya exceso de ruido contaminante a que suceda en un ambiente de trabajo, en un ambiente donde exista armonía, tranquilidad, y todo ello pues va a contribuir a que ese proceso de comunicación se lleve de la mejor manera. En la comunicación pues están las personas que se comunican y se fijan como transmisores, receptores de esa comunicación. Existe el mensaje, es lo que se comunica, y los elementos son significados, allí hay una serie de ideas, una serie de sentimientos, una serie de símbolos, palabras, sonidos, acciones, dibujos, figuras, que es lo que comúnmente se conoce como la codificación. Los elementos de esa comunicación, pues es el emisor el que en principio da el mensaje, el receptor, que es el que recibe el mensaje, está el canal de la comunicación, las tantas maneras que tenemos para comunicarnos, está la respuesta, pero dentro de la respuesta que debe tener el receptor hay una decodificación de los códigos, que son señales, lo que hablamos hace rato, palabras, ideas, figuras, para que se pueda dar la realimentación en cuanto a la comunicación. Hay comunicación verbal y comunicación escrita. Es mucho más sencilla la comunicación verbal que la comunicación escrita. Muchas veces usted quiere comunicarse de manera escrita y le cuesta plasmar en un papel de manera correcta, coherente, cohesionada, la comunicación que usted de manera muy fácil, rápida y fluida, pero sin mantener ajustes en cuanto a la formalidad que tiene la comunicación escrita. La comunicación verbal prepara una exposición, usa apoyos visuales, expresa con claridad, ve a los ojos del oyente, habla con sinceridad, no piensa en el auditorio, usa adecuadamente su voz y cuida la postura. Eso es lo que debe hacer usted en la comunicación verbal. Cuando hablamos aquí de que no piensa en el auditorio, es las personas que la están escuchando. Y en la comunicación escrita debe escribir de manera ordenada, de manera correcta, usar términos comunes pero bien usados, receptores claros, claridad en los temas, debe evitar la obviedad, porque si no lo digo escrito, pues simplemente no puedo pensar que la persona que está leyendo esa comunicación está entendiendo lo que yo quiero decir. Por supuesto, debe ser legible en el caso de que estemos escribiendo a mano alzada, y los mensajes deben ser claros, concisos y de manera cortés.
En el proceso del intercambio de la información y la transmisión del significado que tiene esa información, es importante definir los canales de información que vamos a utilizar, así como el acto de comunicación. La interacción de los componentes de la organización depende de esas comunicaciones. Y cada organización tiene su propio proceso de codificación. Es lo que se llama el argot o la jerga de cierta información de cierto sector, donde si yo hablo de, por ejemplo, camisa en una empresa de manufactura donde hay obreros, la camisa es una prenda de vestir, pero si yo hablo de camisa en una empresa de metalúrgica, la camisa no es una prenda de vestir, sino es un componente de un elemento metalmecánico. El acto de recepción, valoración y transformación de la información está lógicamente ligado con la gestión directiva. En el caso particular, la gestión directiva de una empresa pues está en el nivel directivo, pero si nos vamos más abajo a donde está el nivel operativo, donde están los obreros, el ingeniero de campo, el ingeniero inspector, esa, ah, esa información pues va a ir ligada a precisamente al ingeniero de campo y al ingeniero inspector. La omisión, hay que tener cuidado de eso porque a veces no se procesa parte de la información por X circunstancia y eso puede ser un error cuando se procesa información de manera incorrecta o cuando se omite, así como también el letargo, cuando se procesa en tiempos extemporáneos. Tampoco debe pasar en cuanto a los procesos de intercambio de comunicación porque deja de ser oportuna. Ahora bien, hablando de las técnicas para el desarrollo de las habilidades en la comunicación, está la autorrealización, la información gratuita, la transmisión bilateral y la recepción activa de ese proceso, de esa comunicación. La autorrealización es aceptar de alguna manera los aspectos positivos y los aspectos negativos de mi personalidad de acuerdo al comportamiento, al estilo de vida, a los tipos de comunicación. Y es necesario tener esa autorregulación. La información gratuita, pues fíjese que la información que le dan a usted de alguna manera es gratuita. Y eso le sirve para seguir solicitando datos que usted va a ir analizando para transformarlos en información, para seguir conversando. La transmisión bilateral entre dos personas, eso permite que la comunicación llegue de manera fluida desde el receptor al emisor. Y la reacción activa consiste en verificar si uno ha entendido bien lo que le dijeron, ¿sí? Esa es la recepción activa. Y eso facilita y ayuda a que esa comunicación sea interpretada de la mejor manera.